Del Evangelio según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Hola amigos y amigas. La semana pasada hemos celebrado la fiesta de la Ascensión de Jesús. Hoy celebramos Pentecostés. Jesús va a decir: es necesario que yo me vaya, así les enviaré el Paráclito. Comparemos esto con el niño a quien la madre le enseña a caminar. Hay un momento en el que la madre deja al niño que camine solo. La madre lo suelta de la mano. Lo que su madre le enseñó, esto ahora debe ser la fuerza y la habilidad para poder caminar. Esa fuerza, esa habilidad es entonces el don del Espíritu Santo. Veamos esta fiesta de Pentecostés en el horizonte de las fiestas del antiguo Israel, antes del exilio a Babilonia en el año 537 a.C. Existían entonces tres grandes fiestas en el antiguo Israel. El Pesaj, la fiesta de los ácimos, en primavera, indicaba el inicio de la cosecha de la cebada en marzo, y se hacía un corte de la levadura del año anterior con el nuevo. Esto duraba una semana, 7 días. Esta fiesta va a coincidir con la Pascua, que es la fiesta de la liberación, donde se inmola el cordero. La otra fiesta, Shavuot. Después de 7 semanas se celebra otra fiesta, la fiesta de la cosecha, indicaba el tiempo de la cosecha de trigo. Y esta fiesta va luego a coincidir con Pentecostés, que es la entrega de la ley, de la Torá, diríamos, de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y la otra fiesta, la fiesta de las carpas, que indicaba el fin de todas las cosechas, sobre todo la cosecha de la uva, la vendimia. Era la fiesta por excelencia y se hacían las carpas en medio de los viñedos. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿cuándo bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Si nosotros le preguntamos al evangelista Lucas en el libro de los Hechos, Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y también de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo bajó el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la resurrección de Jesús. Penteconta significa 50. Si nosotros leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ahí encontramos este dato. Pero según el evangelista Juan, la venida del Espíritu Santo ocurrió el mismo domingo en que Jesús resucitó. El Evangelio de Juan en el capítulo 20 va a decir: al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Y entonces hubo 2 bajadas del Espíritu. También el evangelista Juan en el capítulo 19 va a decir: después de haber bebido el vinagre, Jesús va a decir: todo se ha cumplido, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. No es solamente murió, entregó su espíritu, el Espíritu Santo. ¿Por qué ha esperado Jesús 50 días para enviar a sus discípulos el Espíritu Santo? Para comprender esta página de teología de Lucas, que no es una crónica, debemos adentrarnos un poco entonces en el lenguaje simbólico que emplea el evangelista Lucas. Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos,
coloca la venida del Espíritu Santo el día en el cual los judíos celebraban Pentecostés. Juan, por otra parte, nos dice en el Evangelio de hoy que Jesús comunicó su Espíritu en el mismo día de la resurrección. ¿Cómo entonces se explica esta discordancia entre las dos fechas? Lo dijimos ya, el misterio pascual es único. Muerte, resurrección, ascensión, don del Espíritu han tenido lugar en el mismo instante, en el mismo momento de la muerte de Jesús en el Calvario. ¿Por qué entonces este único misterio pascual ha sido presentado por Lucas como si hubiera sucedido en momentos sucesivos, diversos? Lo ha hecho justamente para ayudarnos a comprender, diríamos, las múltiples dimensiones del misterio pascual. Por lo tanto, tenemos que saber que existe un Pentecostés judío y un Pentecostés cristiano. ¿Cuándo sucede este Pentecostés judío? 50 días después de la Pascua. En el libro del Éxodo, en el capítulo 19, se relata esto. El Pentecostés cristiano se relata en el libro de los Hechos, capítulo 2, a los 50 días también. ¿Dónde sucede el Pentecostés judío? En el monte Sinaí, ahí donde Moisés recibe la tabla de los 10 mandamientos. ¿Dónde sucede el Pentecostés cristiano? En el piso superior de una casa. ¿Cuáles son los signos en el Pentecostés judío? Truenos, relámpagos, fuego que baja del cielo, trompetas. En el Pentecostés cristiano, el viento impetuoso, las lenguas como de fuego. ¿Cuál es el motivo del Pentecostés judío? La alianza. Éxodo 24, la alianza. En el Pentecostés cristiano también la alianza interior, una nueva alianza. ¿Y qué es lo que va a bajar en el Pentecostés judío? Va a bajar la tabla de la ley escrita en piedras. En cambio, en el Pentecostés cristiano, el que baja es el Espíritu Santo, impreso ya no en tablas de piedra, sino en el corazón de los creyentes. ¿Para quiénes se celebra este Pentecostés judío? Solamente para el pueblo judío. En cambio, en el Pentecostés cristiano es para todas las naciones, hay un alcance universal. Se trata de la fiesta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que pareciera ser a veces el pariente pobre de la Trinidad. En la última cena Jesús va a nombrar 5 veces a este Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que nos hace posible vivir el mandamiento nuevo del amor. Ya sabemos que muchas veces hace más ruido en el bosque un árbol que cae que miles que crecen en silencio. Pero esos árboles que crecen en silencio, que somos nosotros mismos, nuestra vida, está impulsada por la acción del Espíritu. Este Espíritu Santo es el que hace posible vivir la unidad en medio de la diversidad, como una orquesta, donde cada instrumento se ejecuta de una manera diversa, pero todos leen la misma partitura. Entonces, la unidad en la diversidad. Este Espíritu que en Gálatas 5 aparece dando frutos, o mejor, el fruto en singular, dice el texto, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre, temperancia. Según otras listas, no aparecen 9, sino 12, según las diferencias que haya en las traducciones, pero se trata del fruto del Espíritu, porque el Espíritu es uno solo, más allá de que sean múltiples después los frutos, el Espíritu es uno solo, por eso está en singular, el fruto del Espíritu. Va a decir Jesús en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Por lo tanto, debe ser pedido. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 31, llegarán los días que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. Pondré mi ley dentro de ellos. La escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Se trata de una ley interior, escrita en los corazones. Pongamos un ejemplo. Pongamos el ejemplo de una madre o de una mujer que antes de ser mamá tiene un comportamiento y luego tiene otro comportamiento.
¿Quién le dicta ese comportamiento nuevo que tiene que tener? Le sale desde adentro. Diríamos que una nueva naturaleza le dicta desde dentro cómo debe actuar. Si nosotros leemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, vamos a encontrar diversos fenómenos naturales que, diríamos, impresionan la fantasía del hombre. Por ejemplo, el huracán, el fuego, los terremotos, los truenos. Leyendo en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, podemos encontrar estos elementos. Son empleados justamente en la Biblia para narrar las diversas manifestaciones de Dios. Es que donde llega el Espíritu, acontecen cambios, suceden transformaciones. Diríamos que se abren las puertas de par en par, se desploman las barreras, tiemblan todas las torres construidas por las manos humanas y proyectadas por la sabiduría de este mundo. Va a desaparecer el miedo, la pasividad, el quietismo. Van a surgir iniciativas, se toman decisiones audaces. Ahora, ¿por qué ha esperado Jesús 50 días para enviar al Espíritu Santo? Nuevamente nos preguntamos. Es que diciendo que el Espíritu había descendido solo a los discípulos justamente en el día de Pentecostés, Lucas quiere enseñarnos que el Espíritu ha sustituido la antigua ley, convirtiéndose él en una nueva ley para el cristiano. ¿Qué ha hecho Dios entonces? Ha decidido cambiar el corazón de los hombres. Con un corazón nuevo, ha pensado, los hombres no tendrían entonces ya necesidad de una ley externa. Harían el bien siguiendo los impulsos procedentes de su vida interior, que es el Espíritu. Por boca de los profetas, Dios promete el don del Espíritu, de este Espíritu nuevo, de su Espíritu. Los rociaré con agua pura, que los va a purificar de todas sus inmundicias e idolatrías, los voy a purificar. Les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de sus cuerpos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu, haré que caminen según mis preceptos. El profeta Ezequiel, capítulo 36. Lucas ha utilizado este fenómeno, entonces en un sentido simbólico, para enseñar también la universalidad de la Iglesia. El Espíritu es un don destinado a todos los hombres, a todos los pueblos. Frente a este don de Dios, entonces se desploma toda barrera de lengua, de raza, de tribu. En el día de Pentecostés sucede justamente todo lo contrario de lo que había sucedido en la Torre de Babel, relatada por el libro de Génesis capítulo 11. Quien se deja guiar por la palabra del Evangelio y por el Espíritu Santo va a hablar entonces una lengua que todos pueden comprender, que nos une a todos, que es el lenguaje del amor. Leyendo el Evangelio de hoy encontramos que este Espíritu es llamado Paráclito. Esta palabra Paráclito viene del latín Paráclitus y luego del griego Parácletos, formado por el prefijo para, que significa junto a, de parte de, el verbo kalein, que significa llamar, el sufijo tos, que indica que se ha recibido una acción. Entonces, ¿qué es el Paráclito? No es el nombre propio del Espíritu Santo, sino que designa una actividad del Espíritu, una función. Podemos aquí también recordar por qué el Espíritu Santo lleva este nombre. ¿Por qué solo al Espíritu Santo se le llama Santo? ¿Por qué no decir Padre Santo? ¿Por qué no decir Hijo Santo y luego Espíritu Santo? Porque es el Espíritu el que santifica, es la actividad del Espíritu el que santifica. Es decir, realiza los efectos de la Pascua de Jesús en el corazón de los creyentes. Este Paráclito es el que es llamado para ayudar, el que está al lado para defender. Podríamos pensar que es la función similar a la de un abogado en un juicio. Los rabinos decían que lo que nos defenderá ante Dios en el juicio serán nuestras buenas obras. Nosotros no tenemos necesidad de este tipo de defensor,
El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Este Espíritu nos defiende de las fuerzas del mal que están en cada uno de nosotros y que pretenden deshumanizarnos. Y en este sentido, el Espíritu es consolador, consuela. La palabra consolar significa estar con quien está solo. Muchas veces los cristianos nos sentimos solos frente a un mundo que está manejado por el poder, por el deseo de la apariencia, por la búsqueda insaciable del placer. Recordemos que Jesús está hablando de estas cosas en la última cena. Y la última cena es su testamento espiritual. Y son también los momentos previos a su pasión. Ante la experiencia de fragilidad que se aproxima, Jesús les habla del Paráclito que actuará en ellos como un bálsamo que les va a dar fortaleza. Un bálsamo que actúa. Es el Espíritu de la verdad. ¿Qué significa verdad? No significa lo contrario a la mentira. Verdadero es auténtico. Por ejemplo, pensemos en una flor. Una flor plástica no es una flor verdadera. No es una flor auténtica. Cuando seguimos la moción del Espíritu, somos auténticos hijos de Dios. Somos hombres y mujeres verdaderos. Y el Espíritu dará testimonio de mí, va a decir Jesús. Cuando sentimos en el corazón que el Espíritu nos dice, Jesús tiene razón, es ahí cuando el Espíritu da testimonio de Jesús. Escuchamos en torno a nosotros otras sugerencias, pero sin embargo la voz del Espíritu nos sigue diciendo que el mensaje de Jesús es el mensaje que está en lo cierto. Para poder adherir al mensaje de Jesús necesitamos de esta fuerza interior que no solo nos diga que es verdadera la palabra de Jesús, sino que también nos lleve a adherir a esa palabra. Jesús va a decir, ustedes también dan testimonio de mí, porque están conmigo desde el principio. Cuando un cristiano habla de Jesús, cuando una religiosa, un catequista, un sacerdote hablan de él, no lo hacen como un profesor de historia que enseña acerca de quién es Napoleón. Hablan de alguien que tiene mucho que ver con su vida. Hablan de alguien que han dejado entrar en su vida. Y va a decir Jesús, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Recordemos, la expresión gloria quiere decir peso, densidad, consistencia. Glorificar quiere decir entonces dejar expresar su identidad. La identidad de Jesús es su amor. El Espíritu entonces recibe el amor de Jesús y lo hace presente actualizándolo en el corazón de los discípulos. Él nos va a introducir en la verdad completa. ¿Y cuál es esta verdad? Que el hombre más realizado, más pleno, diríamos, según el corazón de Dios, es aquel que ama, aquel que dona su vida. El Espíritu entonces es quien, después de la Pascua, ha hecho posible que los discípulos pudieran entender la pasión de amor de Cristo. Por eso el Espíritu no hace cosas nuevas, pero hace nuevas todas las cosas. El Espíritu realiza la función de amalgamar lo que está en cada uno de nosotros. Pongamos el ejemplo de una pizza. Para hacer 5 pizzas se necesita 1 kilo de harina, medio litro de agua, un sobrecito de levadura en polvo, 2 chorros de aceite, una cucharadita de azúcar y una cucharada de sal. Potencialmente la pizza ya está, pero falta amalgamar estos ingredientes para que llegue a ser algo nuevo. En nuestra vida, las experiencias que vivimos diariamente son como estos ingredientes uno al lado del otro. Solo puede llegar a ser algo nuevo cuando el Espíritu lo hace posible. Solo el Espíritu hace posible que nuestra vida sea llena de novedad. La novedad no es una cosa distinta, es la misma cosa repensada de un modo radical. La razón de ser de la harina y de la levadura no es quedarse como tal, sino integrarse para llegar a ser una nueva realidad. Por eso el Espíritu Santo trabaja en nosotros integrando,
amalgamando, revelando lo que cada uno de nosotros puede ser, diríamos, la mejor versión de nosotros mismos. Así como en Jesús de Nazaret el Espíritu hizo lo mejor que la humanidad pudo dar, también en nosotros el Espíritu trabaja para que, renovadas todas las cosas, nosotros también seamos artífices de una nueva humanidad. En cada uno de nosotros hay una ignorancia mortal y corremos el riesgo de vivir en una inconsciencia total. Hemos perdido la verdad acerca de nosotros mismos y peor aún, escuchamos voces que nos hacen perder el eje de nuestra vida. Sin embargo, no debemos desanimarnos. Dentro de nosotros mismos hay una voz que permanece siempre y que nos repite nuestra verdadera identidad. Es importante saber quiénes somos para luego poder obrar en consecuencia. El obrar sigue al ser. Esta voz es una presencia, es el Espíritu Santo, es el aire de mis pulmones, es el alma de mi alma. Esta presencia nos posibilita no ser solamente seres vivaces, sino seres vivientes. Nos posibilita no ser solo eficientes, sino fecundos. En la habitación más profunda de mi edificio interior, como decía Santa Teresa, descubro una presencia amante que me narra mi verdad más profunda, que soy un hijo amado. Hasta la próxima.